Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Hoy les voy a hablar sobre la creación, específicamente sobre la creación ex nihilo y sobre cómo la creación ex nihilo se relaciona con las demás doctrinas esenciales del cristianismo. ¿Y qué significa ex nihilo? Ex nihilo proviene del latín y significa de la nada. O sea, esto se refiere a que cuando Dios creó todas las creó de la nada. Antes de la creación no había nada en existencia. No existía ninguna materia con la cual se creara el universo. Dios creó absolutamente todo el universo de la nada. Génesis 1, verso 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En Hebreos 11, verso 3, tenemos implicado que el universo vino en existencia cuando Dios así lo ordenó y no surgió de ninguna materia o energía preexistente. El verso dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo espiritual e inmaterial es primero que lo material. El Espíritu de Dios creó toda la materia que vemos en existencia. Hay tres posibilidades para la creación del mundo, pero una sola es compatible con el teísmo bíblico. Tenemos que el mundo pudo haber sido creado ex deo o ex materia o ex nihilo. Esas son las tres opciones. Pero solo una de estas opciones es cierta. Primero que nada, Dios no puede crear ex deo. Dios es un ser simple. Él no está compuesto de cosas. Él es indivisible. Por lo tanto, Él no puede tomar una parte de sí mismo y con eso crear al mundo. Este punto de vista es el que tienen las personas en el panteísmo, que creen que el universo es una extensión material de Dios. Dios es un ser necesario que no depende de nada para existir eternamente. Él no tiene principio ni tiene fin, y Él no depende de nada para continuar en existencia. Pero la creación es algo contingente que depende de algo que la trajo en existencia. Y como Dios es espíritu y no cambia, la creación ex deo, que indica que el universo es una parte de Dios, como en el panteísmo, no es una opción válida. Otra posibilidad de la creación es ex materia. En la creación ex materia se cree que existe algo que es eterno y que es aparte de Dios. O sea, que la misma materia es eterna. Esto ya no es teísmo, sino un dualismo. ¿Y qué problema notamos aquí? Que es imposible que existan dos seres infinitos. No puede existir otro ser infinito aparte de Dios. Uno no puede tener dos seres infinitos porque automáticamente un ser limitaría al otro ser. No existe otro ser ni otra cosa que sea eterna, excepto el único Dios que es necesario, indivisible, infinito, ilimitado y eterno. Y también sabemos que el universo no es eterno porque si nos fijamos en la evidencia científica, como en las leyes de termodinámica, en la expansión del universo, en la radiación del Big Bang, en las semillas galácticas y en la teoría de relatividad general de Einstein, podemos llegar a la conclusión de que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Y si tuvo un principio, un ser eterno, indivisible y necesario, tuvo que ser quien fuera la causa de la existencia del universo. La otra posibilidad para la creación es la creación ex nihilo. Los seres humanos no pueden crear ex nihilo. El ser humano solo puede ser bien creativo y puede cambiar las formas de las cosas que ya tienen existencia. Solo Dios tiene el poder de crear todo de la nada. En la creación ex nihilo existe una diferencia absoluta entre el creador y su creación. El creador no es de alguna manera creado. Él es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Es infinito. Es un ser necesario y no cambia en absoluto.
Por otro lado, la creación tuvo un origen, tuvo un principio. De no existir, le fue dada existencia. Es limitada, es temporal, es contingente. O sea, que aún hoy día depende de alguien que mantenga la creación en existencia y es cambiante. Dios y el mundo son completamente diferentes. Uno es el creador y el mundo es lo creado. Dios es el creador. Dios es la causa y el mundo es el efecto. Dios es ilimitado, pero el mundo es limitado. Ahora, este entendimiento ex nihilo está relacionado con las demás doctrinas esenciales del cristianismo. En la doctrina de la Biblia, conocida como bibliología, si la Biblia enseña la creación ex nihilo, que Dios lo creó todo de la nada, y uno acepta la evolución natural como cierta en el proceso de creación, entonces la Biblia no puede ser cierta. La creación ex nihilo y la veracidad de la palabra de Dios en la Biblia van mano a mano, porque si la Biblia no es cierta en todo lo que enseña, desde Génesis a Apocalipsis, entonces no puede ser la palabra inerrante de Dios. Y si la Biblia no es la palabra inerrante de Dios, entonces no es necesariamente autoritativa. Por lo tanto, si mantenemos que la palabra de Dios en la Biblia es autoritativa y sin error alguno, entonces tenemos que rechazar la evolución natural y aceptar la revelación de Dios en que su creación fue completamente de la nada, o sea que fue ex nihilo. En el área de la doctrina de la antropología, que es la doctrina sobre el ser humano, la doctrina de la creación ex nihilo incluye el origen del ser humano como una forma de vida diferente. En Génesis 1, versos 26 al 27 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y en Génesis 2, verso 7 dice, entonces del polvo de la tierra el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. El ser humano fue creado bueno y luego cayó en pecado. Génesis 1, verso 31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y todo ello era bueno en gran manera. Luego en Génesis 3 encontramos la historia de la desobediencia de Adán y Eva y la caída en pecado del ser humano. Esta caída al pecado afectó al resto de la raza humana. Por otro lado, si uno se deja llevar por la teoría de evolución natural, esa teoría enseña todo lo contrario sobre la raza humana, ya que enseña que el ser humano ha venido de ser peor a ser mejor, hasta que completamente logre la perfección en el futuro. La creación ex nihilo también se relaciona con la amartiología, que es la doctrina del pecado. El origen y la naturaleza del pecado están enlazados con una interpretación literal de la historia de la creación del ser humano, que aparece en Génesis 1 y 2. Si uno elimina la historia de la creación del hombre como un ser bueno y creado a la imagen de Dios, uno entonces no puede hacer sentido del origen y la naturaleza del pecado, ya que se les quita el fundamento teológico y la revelación de Dios sobre cómo Él ve al ser humano antes y después de la caída al pecado. La Biblia enseña que el ser humano fue creado bueno, como vimos en Génesis 1, verso 31. En Eclesiastés 7, verso 29, el rey Salomón escribió lo siguiente: lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiados problemas. El ser humano ha pecado en contra de Dios y ese pecado ha sido pasado a todo ser humano. Romanos 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Obviamente, si la doctrina del pecado está ligada a la doctrina ex nihilo, la doctrina de la salvación también tiene que estar ligada a la creación ex nihilo. La doctrina de la salvación cae bajo el estudio de la soteriología. En Efesios 1, verso 4, Dios nos dice que en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Si no existe una creación ex nihilo, entonces el plan de redención que Dios tenía predeterminado desde antes de la creación del mundo sería puesto en duda. Si uno altera la doctrina de creación ex nihilo, la doctrina de la salvación también cambiaría. La doctrina del Espíritu Santo, que se conoce como la neumatología, también va mano a mano con la creación ex nihilo. El Espíritu Santo tuvo la obra significante de supervisar y de organizar el trabajo a través de los 6 días de la creación. En Génesis 1, verso 2, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En el Salmo 104, verso 30, dice: pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida y así renuevas la faz de la tierra. Y en Job 33, verso 4, Job dice: el Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Todopoderoso me dio vida. Como vemos, una de las grandes obras del Espíritu Santo es la obra de la creación y especialmente la creación ex nihilo. La doctrina de la angelología es la doctrina sobre los ángeles. Esta doctrina también va mano a mano con la creación ex nihilo, ya que la Biblia claramente indica que los ángeles fueron creados ex nihilo. El Salmo 148, versos 2 al 5 dicen: que alaben al Señor todos sus ángeles, que alaben al Señor todos sus ejércitos, que alaben al Señor el sol y la luna, que alaben al Señor las estrellas refulgentes, que alaben al Señor los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dio una orden y todo fue creado. Otro verso bien importante sobre todo lo visible e invisible que fue creado por Dios y que incluye a los ángeles es Colosenses 1, verso 16, que dice: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo ángel fue creado ex nihilo y los ángeles que desobedecieron a Dios fueron creados buenos, pero con libre albedrío. Con ese libre albedrío eligieron desobedecer y rebelarse en contra de Dios, y ahora ellos se conocen como los demonios que causan caos en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal. Ningún ángel es eterno, ni tampoco evolucionó o pasa por un proceso de nacimiento. Como nos indica la Biblia, los ángeles no pueden procrear. Cada ángel fue creado directamente por Dios. La escatología es la doctrina de las últimas cosas. Mediante un estudio escatológico podemos saber sobre cosas a suceder en el futuro y al final de los tiempos, según anunciadas en la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, el verso dice: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Como vemos aquí, esto indica que desde el principio de la creación, la segunda venida de Cristo ya estaba anunciada. Aquí habla de una creación y no de un proceso de evolución natural. Por lo tanto, notamos aquí que la creación ex nihilo está relacionada con la escatología. Y por último, tenemos la doctrina de la cristología. Esta es la doctrina sobre Cristo y obviamente la doctrina sobre Cristo es el centro de la fe cristiana. Si uno niega la doctrina de la creación ex nihilo, la doctrina sobre Cristo también se niega, que es a la vez
lo que conduce a negar la fe cristiana. Jesús mismo creyó y enseñó sobre la creación ex nihilo. Si la historia de la creación es cierta, Jesús enseñó la verdad. Pero si la historia de la creación no es cierta, entonces Jesús mintió. Y si la creación ex nihilo no es cierta, entonces todo el sistema doctrinal cristiano se derrumba. Por lo tanto, el cristianismo demanda una creación ex nihilo. Jesús afirmó la creación. En Juan 17, verso 5, Jesús nos dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esto implica que el mundo fue creado, aparte de que también confirma la eternidad de Jesús. En 2 de Timoteo 1, verso 9, el apóstol Pablo escribió que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús fue antes de los tiempos de los siglos. Aquí notamos la unión de la doctrina de la salvación y la creación ex nihilo. En Romanos 4, verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Como notamos aquí, Dios llamó las cosas en existencia con el comando de su palabra. En Apocalipsis 4, verso 11 nos dice: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia declara que el universo no fue creado ex Deo, ni fue creado ex materia, sino que fue creado ex nihilo. De la nada, Dios trajo todo, absolutamente todo en existencia y lo mantiene en existencia. Piensa en cuán enorme y vasto es el universo. Si poseemos un atlas de nuestra galaxia que dedica una sola página a cada uno de los sistemas estelares en nuestro sistema de la Vía Láctea, o sea, que el Sol y todos sus planetas están en una sola página, ese atlas tendría un tamaño de 10 millones de volúmenes con 10,000 páginas cada uno. Tomaría una librería del tamaño de Harvard en almacenar el atlas, y si uno lo estudia pasando una página por segundo, requeriría un periodo de sobre 10,000 años estudiarlo. Y existen cientos de miles de otras galaxias adicionales que las que podemos observar y catalogar. Si alguien se cree que se va a aburrir en la eternidad, está bien equivocado, porque nunca vamos a poder completar el conocer la creación inmensa de Dios. El señor Robert Morgan escribió lo siguiente y él dijo: una buena razón para aceptar la creación divina del cosmos es que da como resultado la dignidad y la felicidad humana, mientras que los resultados de la hipótesis evolutiva son oscuros, siniestros y profundamente preocupantes. Después de todo, los científicos reúnen pruebas de sus teorías, realizando experimentos y descubriendo qué funciona y qué no. La evolución funciona, resulta en salud y felicidad psicológica y sociológica. Es un hecho histórico bien conocido que rara vez se menciona, que la supervivencia de Darwin de las conjeturas evolutivas más aptas y materialistas que Karl Marx proveyó el fundamento tanto para el holocausto de Hitler como para el genocidio de Stalin. En los Estados Unidos, la influencia de Darwin ha sido más sutil, pero piénselo de esta manera. ¿Qué esperaría de una generación a la que se le ha enseñado la evolución desde sus primeros días escolares? Si Darwin está en lo cierto, estamos notando solo subproductos accidentales del polvo evolutivo de un mundo insignificante perdido en algún lugar de la inmensidad de un universo hostil y condenado a perecer en un corto periodo de tiempo.
No somos más que un fósforo que arde por un momento y luego se apaga para siempre. Estamos sin ninguna guía divina, sin absolutos morales. No tenemos espíritu ni alma. Por lo tanto, nos obsesionamos con nuestro cuerpo. Nos obsesionamos con el placer. Todo lo que somos, como dice la canción, es polvo en el viento. ¿Qué efecto tiene esta creencia en el optimismo y la esperanza? En los valores morales, en la santidad de la vida, en la dignidad humana, en lo sagrado del hogar y la familia, en la ley y el orden. Dostoyevsky comentó una vez que si Dios está muerto, entonces todo es justificable. Otro filósofo lo expresó de esta manera. No hay nada en la historia que coincida con los funestos fines a los que la humanidad puede ser conducida siguiendo una filosofía política y social que excluye a Dios de manera consciente y absoluta. Si, por el contrario, la creación es verdadera, entonces estamos formados por un Dios amoroso, creados a su propia imagen. Somos corona de su creación y herederos de la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Somos personas dignas y valiosas, rodeadas de un universo fantástico que Él hizo para nuestro disfrute. Nos guiamos por principios morales sólidos que conducen a la salud y la felicidad humana y nos consuelan todas las promesas del libro que Él nos ha dado. Tenemos esperanza incluso durante las horas más oscuras de la vida. Tenemos un valor más allá del que cualquier otra criatura viviente. ¿Qué opción te parece más sensata? El Salmo 90, versos 1 y 2 nos dicen: Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Nuestro Dios siempre ha existido. A Él siempre le hemos importado. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Él siempre nos ha amado. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o YouTube en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en nuestro amado Jesús y a ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.